circulaba por supuesto en Venezuela, pero también en algunos otros países de América Latina. Ahí se ve la impronta ya de Luis Herrera como editor, con una gran voluntad en su desempeño. Y luego el presidente Herrera, cuando regresa, viene de lleno a la actividad política, pero siempre cuidando su presencia en los medios de comunicación escritos. Era articulista de diversos medios nacionales, entre ellos Universal, y también medios regionales. Tuvo una constancia enorme como articulista de opinión, así lo llamamos en el ámbito periodístico, y él mantuvo una relación muy afable con los medios de comunicación en general y particularmente con los periodistas en ejercicio profesional. Más adelante le voy a contar dos anécdotas personales en mi ejercicio profesional. Luis Herrera presidente y Luis Herrera expresidente. Muy simpática por lo demás. Pero Luis Herrera fue miembro de la Asociación Venezolana de Periodistas, AVP, que fue fundada en 1941 y procuró, junto con otras entes gremiales, la primera ley de ejercicio del periodismo de 1972, a la cual le puso el ejecútese el presidente Caldera. Esa ley del 72 previó en 4 años la fundación del Colegio Nacional de Periodistas en 1976. Luis Herrera tenía relación con el gremio a través de la fracción de periodistas del Partido Social Cristiano COPEI y de los independientes social cristianos. Eran buena fuerza, eran los sectores de izquierda, los sectores motorizados por Acción Democrática y los motorizados por COPEI. Eran más o menos unas 3 fuerzas que gravitaron en la vida gremial en Venezuela, tanto la Asociación Venezolana de Periodistas como en el Colegio Nacional de Periodistas a partir de 1976. Bien, Luis Herrera fue miembro de estas dos asociaciones gremiales de los periodistas venezolanos, muy valiosas históricamente, y siempre estuvo muy cerca. A mí me correspondió ejercer la presidencia del Colegio de Periodistas en el periodo 96-98 y tuve la experiencia de presenciar la participación de Luis Herrera como elector. El presidente Herrera siempre fue a las votaciones del gremio periodístico, siempre, en cualquier condición, como parlamentario, incluso en los 5 años como presidente. Cada vez que había elección, cada 2 años, él asistía a la votación como cualquier otro miembro. La Casa Militar iba con cierta, como es normal, pues, pero sin ningún despliegue exagerado, ni mucho menos. Y allí era recibido como uno de nosotros, y él muy afable, claro, de otra generación. Y porque el gremio periodístico, yo digo que el Colegio Nacional de Periodistas es la casa del pluralismo, pues a pesar de las diferencias políticas e ideológicas, siempre hubo una gran hermandad. Hermandad que yo me explico históricamente, porque el gremio periodístico se ha confrontado con todas las dictaduras y todos los gobiernos autoritarios o transgresores de la Constitución. Desde Juan Vicente Gómez, cuando no existía todavía la Asociación Venezolana de Periodistas, ya los periodistas venezolanos estaban batallando por los derechos políticos y sociales. Bueno. Se confrontó con la dictadura de Marcos Pérez Jiménez,
Y así como los más jóvenes, en el caso de Luis Herrera, muchos otros estudiantes universitarios, se confrontaban con la dictadura, el gremio periodístico también puso su parte. De manera que nuestro gremio no ha estado al margen de los avatares políticos de Venezuela. Y por eso yo digo, el gremio periodístico ha estado al servicio de los desarrollos democráticos de Venezuela desde su constitución en 1941. También el gremio periodístico se confrontó con los excesos represivos de los gobiernos de Rómulo Betancourt y Raúl León, otra etapa difícil para la libertad de expresión. Pero quiero resaltar aquí ese concurso del gremio fue determinante para la caída de Marcos Pérez Jiménez. La huelga de la prensa, el paro nacional contra Pérez Jiménez del 21 de enero, promovido por la Junta Patriótica, comenzó por los periodistas la noche del 20, porque la gran alerta era que no circularan los periódicos al día siguiente. Esto se lo refiero para que veamos la vinculación del ejercicio profesional del periodismo con el ejercicio honesto de la política. Los periodistas, por ejemplo, también los editores, también otros sectores que estaban, la iglesia, contra la dictadura de Pérez Jiménez. El mismo Fabricio Ojeda, seguramente todos los que están aquí lo saben, mucha gente no lo sabe, era presidente de la Junta Patriótica, pero a la vez era el reportero de Palacio del diario El Nacional. Él cubría la fuente de Miraflores, pero a la vez era la cabeza de la conspiración para tumbar el gobierno. Imagínense el nivel de la valentía y así muchas otras experiencias. Cuando en 1964, creo, era el gobierno de Rómulo Betancourt todavía, agarraron preso a Pompeyo Marcos, que era el alzamiento de la izquierda contra los gobiernos, las guerrillas, etcétera, etcétera. Y Pompeyo Marcos estaba escondido en la casa de un gran periodista también, Eleazar Díaz Rangel. Se llevaron a Eleazar Díaz Rangel para el cuartel San Carlos, tuvo 2 años y pico preso ya. Pero la Asociación Venezolana de Periodistas lanzó una campaña por la libertad de Eleazar Díaz Rangel desde el punto de vista por el motivo de la injusticia de que estaba detenido. Y la secretaria general del colegio de la Asociación Venezolana de Periodistas, fue el nombre ahorita, era militante de Acción Democrática y tenía especial relación con todos los miembros del CEN de Acción Democrática. Y ella encabezó la lucha por la libertad de Eleazar Díaz Rangel, que era un dirigente. Ya está. Muchísimas gracias. Una mujer valiosísima. La amamos en el Colegio Nacional de Periodistas y fue muy amada y muy destacada en la Asociación Venezolana de Periodistas. Bueno, yo creo que el presidente Herrera valoró esa condición de los periodistas venezolanos y él se sentía como uno más en el gremio. Como presidente fue muy atento, sobre todo con las actividades del Instituto de Previsión Social del Periodista. Atendía las invitaciones, había la cena de la prensa, él siempre iba a acompañar al gremio. De manera que Luis Herrera fue
un personaje cercano, muy cercano del gremio periodístico venezolano, además de toda su práctica en el ejercicio periodístico, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Ayer, cuando me comuniqué con Ramón Guillermo Veledo, él me dio lo primero que hay que destacar es que Luis Herrera fue, como dije al comienzo, fue primero periodista y después político. Eso tiene un significado, sobre todo porque Ramón Guillermo es biógrafo del presidente Herrera. Un significado por la valoración que el presidente Herrera le dio a los medios de comunicación, al periodismo y al gremio periodístico. Y como el presidente del Colegio de Periodistas, puedo decir que para nosotros Luis Herrera honra nuestro gremio y con él estamos agradecidos. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Bien. Luis Herrera fue un hombre sumamente polémico. Llanerazo como fue, todo el mundo sabe, era campechano, pero un hombre, además de inteligente, un hombre culto, un hombre respetuoso de la pluralidad, afable, y sobran las anécdotas de el Luis Herrera, personaje político, con los periodistas. Yo quiero referirle dos. Cuando yo estaba trabajando en PENPRES, la Oficina de Información del Estado, era Luis Herrera presidente en 1983. Laurencio de Orsola era el coordinador, algunos de ustedes deben conocerlo. Y a mí me tocó cubrir una de las actividades de fin de semana del presidente Herrera, estaba de guardia, que era la inauguración de una exposición en el Museo de Bellas Artes en Caracas. Bueno, da la casualidad que el único periodista que estaba cubriendo esa actividad era yo. Invitaban a todos los medios, pero casualmente estaba yo solo. Bueno, terminó el acto, lo espero afuera, nos vamos caminando desde la puerta del Museo de Bellas Artes hasta afuera donde estaba la limusina, un trecho más o menos como de tal vez 150 metros. Bueno, y fuimos conversando, yo le hacía preguntas con el grabador, y claro, como veía la cercanía de su partida, fui acelerando la intensidad de las preguntas. Entonces le hice una pregunta, ahorita no recuerdo realmente, una pregunta sobre el acontecer político, pero era muy pulsante. Y él siguió caminando, la Casa Militar le abrió la puerta de la limusina, y él se puso entre la puerta y el carro, y me dijo, te quedaste, pero no hiciste. Las actividades de fin de semana del presidente Herrera, estaba de guardia, que era la inauguración de una exposición en el Museo de Bellas Artes en Caracas. Bueno, da la casualidad que el único periodista que estaba cubriendo esa actividad era yo. Invitaban a todos los medios, pero casualmente estaba yo solo. Bueno, terminó el acto, lo espero afuera, y nos vamos caminando desde la puerta del Museo de Bellas Artes hasta afuera donde estaba la limusina, un trecho más o menos como de tal vez 150 metros. Bueno, y fuimos conversando, yo le hacía preguntas con el grabador, y claro, como veía la cercanía de su partida, fui acelerando la intensidad de las preguntas. Entonces le hice una pregunta, ahorita no recuerdo realmente, una pregunta sobre el acontecer político, pero era muy pulsante. Y él siguió caminando, la Casa Militar le abrió la puerta de la limusina, y él se puso entre la puerta y el carro,
Y me dijo, te quedaste por el Isidro. Y se metió y se fue. Una manera de no responderme su pregunta. Años después, yo era redactor político de la revista Bohemia. Estaba a hacer la entrevista semanal de la revista. Rosana Ordóñez, en paz descanse, era la directora, gran periodista, gran amiga, persona. Y entonces voy a la Herrereña, un sábado. Herrereña, bueno, estaba él solo, esperando ahí. Fue con Pedro Velázquez, estamos 4 horas con el presidente Herrera, conversando. En el medio, por supuesto, yo tenía la técnica, cuando prendí el grabador, el personaje sabía que comenzaba la entrevista y que lo que estuviera ahí estaba listo, estaba grabado. En cambio que respetaba la confidencialidad de lo anterior y de lo posterior. Pero sí, muy grata la entrevista con el presidente Herrera. Estuvimos compartiendo unas 4 horas. Pero realmente estuvimos allí y no nos obsequiaron nada, ni agua. Yo quedé con la entrevista. Una entrevista perfecta, ¿no? Era muy respetuoso de la exactitud de la transcripción. Pero al final le pongo como colofón el presidente Luis Herrera, contrariando la costumbre venezolana, en su casa ni agua ni café. Ese fue bueno, en el periódico, en la revista nos reíamos, porque Livia Delgado, que era la de redacción, y por supuesto Rosana, cuando sale la revista me llamó el propio Luis Herrera, pero él no tenía mi teléfono, en ese tiempo no había celular, entonces llamó a la central y respondí. Yo le conozco la voz, ¿cómo estamos, don Isidro? Presidente, ¿cómo está usted? ¿Cómo me va? Tronco, ahí me echaste, chico. ¿Qué pasó, presidente? Yo haciéndome el paisa. Chico, yo tengo esa fama de pichirre y se te ocurrió publicar que no te di ni agua ni café, vale, cónchale. Pero quiero darte una explicación. Vete, no estaba en la casa y nosotros no tenemos servidumbre, pero te prometo una cosa, la próxima vez yo mismo te preparo el cafecito. Así era Luis Herrera. Así era Luis Herrera. Otro hubiese llamado a con insultante. Me cuenta el Pollo Rumbo, así le decimos, Alirio Rumbo, otro periodista muy destacado. Ayer estuvimos conversando largo por teléfono. Me dice que él presenció una situación con el presidente Herrera en una rueda de prensa. Una periodista le plantea una crítica al desempeño de un ministro. Entonces él responde y trata de explicar pues que están resolviendo las cosas y tal. Y ella le pregunta, pero sobre otro ministerio. Entonces le dice, no, chica, tú lo que quieres es echarme a perder el gabinete. la manera evasiva que tenía ella. Pero, fíjense, hay facetas que no son propiamente periodísticas, que son admirables, por lo menos para mí, lo quiero destacar, el presidente Herrera. Yo recordaba su discurso en el bicentenario, por el bicentenario del Libertador Simón Bolívar, famoso. No lo tenía a mano y se lo pedía a Ramón Guillermo. Me
mandó una fotografía, muy mal tomada, por cierto. Todo. Ajá, pero ahí Luis Herrera se describe como patriota, como bolivariano y como latinoamericano. Valores que él asumió y ejerció. Porque con esta mala experiencia de los últimos 25 años, y la gente le preguntaron una vez que era la cosa más resaltante que él creía que había habido en su gobierno. Y como primero dijo, el discurso por el bicentenario del libertador Simón Bolívar. Él mismo lo catalogó así, no se me olvida. Poca gente recuerda que Luis Herrera en esa faceta latinoamericanista, cuando la guerra de las Malvinas en 1982, él fue sumamente solidario, no con la dictadura argentina, sino con el pueblo argentino, que reclamaba de esa manera el rescate de las Islas Malvinas arrebatadas por el imperio colonial inglés en la misma etapa de los años 40, cuando nos arrebataron la Guayana Esequiba, cuando arrebataron Belice en Centroamérica y cuando generaron las dos guerras del opio en China. Andaba el imperio colonial inglés desatado por el mundo, haciendo y deshaciendo. Luis Herrera fue muy activo, pero no solamente en la declaración. No sé si ustedes sabían que Luis Herrera ordenó el envío de una dotación de misiles Exocet franceses que utilizaban los aviones Mirage. En la época eran de los más avanzados, y con esos misiles Exocet, o con misiles Exocet, no sé si los que mandó Venezuela, pero los utilizaba también la Armada, la aviación argentina, fue que hundieron el buque inglés. Ese trasiego de armas, yo me imagino que no solo fueron los misiles Exocet, pero eso fue un gran gesto. A mí nunca se me ha olvidado eso del presidente Herrera. Desde que en 1982 nosotros le hacíamos pues seguimiento a esa experiencia. Luis Herrera, además, es el presidente de la cultura. Valoró muchísimo el ámbito cultural y por eso él todos los fines de semana, cuando podía, asistía a las actividades culturales, inauguración de exposiciones, eventos de teatro, etc. Y dejó esa magnífica obra que es el Teatro Teresa Carreño. Y aquí hago un paréntesis, porque yo creo que la historia hay que rescatarla. Uno de los más graves errores de los gobiernos de Chávez y Maduro, o proceso, es la pretensión de extinguir la historia de Venezuela. De hecho, cuando ellos aplican el concepto que nunca hemos aceptado de la Quinta República, absolutamente desaparece la cuarta. Entonces tenemos la Primera República, la Segunda República, la Tercera República y todo lo demás no existe. Hasta 1999, que comenzó el gobierno de Chávez, y entonces allí recomienza la historia. Y en una de esas polémicas yo le decía a unos fanáticos defensores del gobierno, digo, bueno, pero si ustedes tienen esa tesis, ¿por qué se reúnen
habitualmente en la Catedral Cultural de Luis Herrera Camping, que es el Teresa Carreño. Esto no me respondieron. Tenía razón. El periodismo, o el buen periodismo, está asociado a la pluralidad, a la libertad. Y en eso también Luis Herrera fue un exponente de primera línea, respetuoso de la diversidad del pensamiento. Él tenía firmado su formación social cristiana, tenía firmado su militancia partidista en COPEI, era un polemista de primera línea, pero no insultaba, no desconocía al otro. Y eso es un valor que nosotros debemos tener. Y hoy en día más, no es el único referente, pero vale tenerlo hoy como referente. Más hoy, cuando todas esas libertades han sido conculcadas, han sido cercenadas por el ejercicio abusivo del poder, del cual nosotros somos víctimas hoy en esta etapa de tragedia histórica. El Luis Herrera periodista, o un Luis Herrera libertario, o un Luis Herrera pluralista, o un Luis Herrera respetuoso de la otra edad, como gustan decir los sociólogos. Y eso es un valor muy importante. Hay en ese ánimo autocrático, histórico, eso puede crear, fusionar y eliminar ministerios. Es más que un rey, o como un rey, sin el concurso del Consejo de Ministros, ni siquiera. El presidente puede legislar con autorización del Congreso sobre todas las materias. En el 99, ¿usted acuerda, Mariano? En algunas discusiones, yo advertí, asombrado, le decía, pero esto es una locura. Están autorizando la posibilidad de que el presidente legisle. Se me ocurrieron esos dos campos, desde religión a la política militar. Eso no puede ser. Eso es reserva legal en cualquier país democrático. Bueno, entonces, estas discusiones de hoy tienen su antecedente. Y ahí vuelvo con Luis Herrera. Porque Luis Herrera fue un demócrata integrador. No abusó del poder, no persiguió. Una amiga me llamó especialmente para eso. Me refirió que Luis Herrera, en el año, ella no recuerda bien, 83, 84, firmó La Libertad. Aquí lo tengo anotado, La Libertad de el Valle León se llama. Libertad de 142 presos políticos. 142 presos que ella recuerda porque ella estuvo en el movimiento de la libertad por los presos políticos. Aquí es todo lo contrario. En 48 horas el año pasado, sin antecedentes en Venezuela, 2.200 compatriotas, hombres y mujeres, metidos a la cárcel. Y además insultados por Maduro desde cadena nacional de televisión, llamándolos terroristas. Y con una agresividad que es vulgar sin duda. Les anunció Tocorón, los terroristas para Tocorón, 2.200 terroristas. Una irresponsabilidad tremenda, que más se le da, más se le exige.
Eso lo decía con mucha frecuencia Pompeyo Márquez. Fue otro gran dirigente político, parlamentario y periodista, también editor del periódico y tal. Un gran personaje. Primero el Partido Comunista y después del movimiento socialista. El que más se le daba esa lección. Porque en este estado de arbitrariedad se desconoce que en una sociedad libre, democrática, quienes tienen menos libertad son los gobernantes, son los funcionarios públicos, porque están enmarcados en lo que falta la Constitución y en lo que le asignan las leyes. No pueden hacer lo que les da la gana. Tienen que rendir cuenta sin quedar contrario. Entonces, para no alargar más, creo que recordar a compatriotas como Luis Herrera, hombres y mujeres de esta patria, es no solamente necesario, sino que indispensable hoy. Hay un gravísimo problema de valores. Nosotros estamos obligados en esta mixtura de generaciones a rescatar los valores éticos y morales en el desempeño de la persona. Y esto es un reto para cada ciudadano, pero es un reto muy especial para los dirigentes políticos, para los dirigentes gremiales, para los dirigentes sociales. Nosotros en esta tragedia histórica, nosotros casi estamos aceptando, pareciera, que el ejercicio de la política es la libertad para el ejercicio de la villanía. Eso es inaceptable. Tenemos que volver a la política de la dignidad, del compromiso, de la bondad, inclusive. Y creo que Luis Herrera refleja eso. En el cambio un poco del recorrido público del presidente Herrera, será un hombre absolutamente honesto. Esto ya es un lugar común porque todo el mundo no hay manera de que no se le reconozca. Terminó viviendo en su misma casa, sin lujo. Me consta porque yo lo entrevisté siendo el presidente allá en la RN. Sin tener que recibir un cafecito. ¿No? Hoy en día, eso vale oro. Y si queremos rendirle homenaje a Luis Herrera, yo creo que deberíamos hacer todo el esfuerzo de recolocar la dignidad, la valentía y los valores del compromiso útil en la escena política y social de Venezuela hoy. Ese es el mejor homenaje para Luis Herrera. Muchísimas gracias.